Buenos días a todos. Gracias por unirse a esta charla vía online. Eh, Como les comentaba un poco, les enviábamos en los avisos, con motivo un poco de los 3 años del blog y también de la publicación del libro de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, un análisis del régimen preventivo nacional. Generé este ciclo de charlas cortas, breves, pero me parecen que de un interés concreto para la gente, para las personas que están vinculadas al sistema de alguna forma, ya sea como asesores o como sujetos obligados o como oficiales de cumplimiento, en fin, la variedad de personas que pueden estar involucradas en ello. Así que, bueno, tengo el gusto y el honor de poder contar con la participación del doctor Chediak, que amablemente se ha brindado para poder participar en este ciclo y agradezco profundamente el tiempo que ha podido dedicarnos. Antes de iniciar un poco el evento de hoy, contarles un poco la historia del blog y del libro. Como muchos de ustedes saben, otros no tanto, el blog ya tiene 3 años, lo inicié como una posibilidad de divulgar o de divulgación técnica de aspectos vinculados al régimen preventivo, algo del régimen represivo, que no es mi expertise concreto, pero bueno, por necesidad, allí tenemos que profundizar cada tanto y aprender cada día más. Y un poco más que nada motivado en el interés que estas normas y estos sistemas normativos van generando con esta amplificación normativa que vamos teniendo en el régimen de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con motivo del blog, se fueron generando unos libros digitales que fueron publicados también y fueron, la verdad, que muy bien recibidos, con muchas descargas a nivel nacional y a nivel internacional. Primero un libro general del sistema, después ese libro iba a ser simplemente ayornado con la reglamentación, pero el decreto 379 nos pasó por arriba y tuve que hacer otro libro, especialmente de debida diligencia, porque así lo meritaba y la verdad que la intensidad del decreto justificó ello. Y posteriormente, bueno, habiendo llegado a un acuerdo con la editorial La Ley, creo que era el paso siguiente unificar los dos libros y generar un libro unificado que controlara o por lo menos analizara desde un punto de vista técnico y con la capacidad que pueda tener yo, que evidentemente considero bastante limitada, pero bueno, con mucho esfuerzo, mucho análisis, con mucha experiencia en charlas y con mucha recepción de las consultas y, bueno, en fin, de las sugerencias de las personas involucradas, nació este libro publicado y bueno, me parece que es un aporte por lo menos técnico, con algunas ideas que pueden ser de interés y bueno, tratando de profundizar en esta temática que a veces no tiene la suficiente base técnica en el análisis y bueno, por lo novel de ello y por la poca jurisprudencia administrativa y por la poca jurisprudencia oficial, tampoco vamos teniendo muchas cuestiones definidas. Así que bueno, me parece que eso fue un poco el aporte y bueno, la dinámica de la charla, le voy a dar la palabra al doctor Cheria, que no le queremos ocupar mucho tiempo, hoy tiene un día complicado también, así que le voy a dar la palabra al doctor y una vez que finalice vamos a proceder a dar la charla y bueno, después evidentemente vamos a finalizar. También, como algunos de ustedes saben, este ciclo tiene 2 charlas más, son 3 jueves seguidos, estamos iniciando ahora y bueno, será el jueves siguiente y el siguiente al siguiente. Así que, doctor, sin más preámbulos, muchas gracias por la delicadeza y por su tiempo, y le doy la palabra para poder avanzar. Muchas gracias, doctor. Por supuesto, el agradecido soy yo. Para mí, un honor comentar sobre este aporte que usted ha realizado a esta materia que, como usted señala, es bastante nueva históricamente y para algunos de nosotros estamos en etapa de aprendizaje, así que toda oportunidad de leer a los especialistas es muy bienvenida. Entonces, señoras y señores, buenos días. Reitero, un gusto estar por esta nueva modalidad que parecería que vino para quedarse, además. El tema es importante. El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se han constituido en un flagelo global. La transnacionalidad de estos delitos y el daño que producen requiere de un fuerte compromiso tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto
a efectos de prevenir las consecuencias nocivas que genera en la economía y el normal funcionamiento del país. Hecho que muchas veces pasa desapercibido. Yo creo que es muy probable que la fuerte discrepancia o la variedad de opiniones doctrinarias en relación al bien jurídico protegido en la figura penal del delito de lavado de activos habla de que quizás no es tan evidente como en otras situaciones esta afectación a la economía y al sistema socioeconómico. En tal sentido, el Uruguay ha tomado con seriedad y responsabilidad el tema. A nivel internacional, cada uno de los miembros fundadores de Gafisud, hoy Gafilat, y con una destacada participación en los distintos grupos de trabajo que componen el organismo. De hecho, estaríamos postulando a Uruguay para dentro de 2 años para una vicepresidencia de Gafilat, siendo que ya ha tenido la presidencia en 2 ocasiones Uruguay. En el ámbito interno, reforzando la normativa en procura de un sistema preventivo de detección y represivo eficiente, que desaliente las actividades criminales, pero también actualizando y ayornando las normas de los estándares internacionales, lo que permite al país cumplir con las obligaciones asumidas y evitar cualquier tipo de exposición o observación por parte de organismos internacionales o regionales en la materia. Esta temática en general, pero específicamente la prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Esta última tal vez un concepto alejado de nuestra realidad actual, pero parte de los requerimientos internacionales. Además de ser relativamente nueva, como decíamos, está sujeta a constantes ajustes en procura de una mejora del sistema. Así que seguramente habrán nuevos libros. De hecho, y considerando lo que señala el autor respecto a algún defecto o inadecuada coordinación de las normas, en este periodo procuraremos alguna nivelación de la normativa vigente, lo que hemos planteado desde la Secretaría a la Comisión Coordinadora y a la Comisión Especial de Lucha contra el Lavado de Activos de la Cámara de Diputados, con el objetivo de lograr no solo una mayor eficacia del sistema, sino una mejor comprensión por parte de los sujetos obligados o sujetos designados para colaborar en la prevención, como hemos preferido denominarlos. La obra del doctor García Martínez contiene un pormenorizado análisis de las distintas aristas que componen la prevención, que, como decíamos, es el más nuevo y el menos desarrollado de los engranajes del sistema antilavado de activos. Es un libro pionero en la materia. El contenido baja a la realidad y al detalle las obligaciones de los sujetos obligados, lo que contribuye a la comprensión de los riesgos a lo que pueden estar expuestos en su profesión o actividad diaria. Justamente, nosotros hemos planteado en este periodo una CENACLAF con fiscalizaciones de perfil más docente, más de concientización y menos represivas. Por lo que desde la supervisión, una obra de esta importancia es fundamental para entender las obligaciones impuestas por la ley. Estas obligaciones, que lo hemos reiterado, pueden resultar molestas para los sujetos colaboradores, somos conscientes de ello, son impuestas en aras del interés general. Las normas que contienen las obligaciones, principalmente la Ley Integral Antilavado número 19.574 y la Ley 19.749 contra el financiamiento del terrorismo y de aplicación de sanciones financieras contra personas o entidades relacionadas al terrorismo o a su financiación, no están dirigidas a afectar derechos, sino a regular, en base al principio de legalidad, la forma en que se cumplirán con las obligaciones impuestas. En tal sentido se designan sujetos obligados, que queremos llamarlos colaboradores, a quienes desempeñan determinadas profesiones y actividades obligándolos a colaborar,
exigiéndoles adoptar medidas y procedimientos y, en definitiva, prevenir, detectar y realizar reportes de operaciones sospechosas. Por lo que una correcta comprensión de sus obligaciones, pero también de sus derechos, merece el destaque que está contenido en la obra. Es importante señalar que para que el sistema funcione, los sujetos colaboradores deben ser conscientes, como reiteramos ya, de que pueden ser utilizados en sus actividades y profesiones como vehículos para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. La CENACLAF cumple con su rol de supervisión utilizando un enfoque basado en riesgos, teniendo en cuenta la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de las actividades y profesiones no financieras designadas como colaboradoras en la materia. Conviene destacar que las obligaciones previstas para los sujetos obligados no financieros en la normativa son todas basadas en riesgos y por tanto su supervisión debe ser del mismo modo a efectos de verificar su cumplimiento. Y justamente nuestra estrategia de supervisión basada en riesgos toma en cuenta los análisis de riesgos sectoriales elaborados por el Observatorio de Análisis Estratégico de la CENACLAF, el que genera periódicamente los insumos de información necesarios para que el área fiscalización pueda definir sus planes de supervisión, orientando los esfuerzos a aquellos sectores y entidades de mayor riesgo en materia de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Pero debemos insistir en la importancia de las acciones de capacitación y difusión de los riesgos de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo, a efectos de que los sujetos obligados tomen conciencia de sus obligaciones y de las posibles consecuencias penales y administrativas que se pueden derivar del incumplimiento de tales obligaciones. En esta materia ha sido fundamental el funcionamiento de los comités operativos de relacionamiento con los sujetos obligados, por lo que corresponde destacar que las asociaciones profesionales y las cámaras empresariales han tenido un rol notable en el cambio de conducta de sus afiliados, ya sea realizando instancias de sensibilización y difusión, pero también han servido como un canal para evaluar las consultas y establecer mejores prácticas para cada sector. No quisiéramos terminar sin hacer una breve referencia a los ajustes introducidos por la Ley 19.889, que pasará a la historia como ley de urgente consideración, como si hubiera sido la única, a los procedimientos de la debida diligencia. Recordando que los 3 incisos que se agregan al artículo 17 de la Ley Integral Antilavado recogen justamente las observaciones de los distintos colectivos y especialistas en la materia a efectos de adecuar la realidad operacional, estableciéndose una presunción simple a favor de aquellas transacciones provenientes de medios de pago electrónico, transferencias bancarias u otros instrumentos de pago emitidos por instituciones de intermediación financiera o de los que éstas fueran obligadas de pago a valores de los que éstas fueran depositarias. Esta presunción, como hemos sostenido también en consonancia con la academia, no exime para nada a los sujetos obligados no financieros de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia que corresponda según el riesgo asignado a la operación y o al cliente, sino que considera en determinadas circunstancias la pertinencia de un menor riesgo de lavado de activos y financiamiento de terrorismo que permiten la aplicación de las medidas de debida diligencia simplificadas. Por su parte, desde la CENACLAF se ha detectado la necesidad de algunos ajustes a la normativa vigente, por lo que hemos propuesto tanto a la Comisión Coordinadora que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo como a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, trabajar en esas adecuaciones normativas que redundarán en una mejor aplicación del sistema de prevención. En este último punto destacamos
la sugerencia de agregar un numeral final al artículo 4 de la Ley 19.572 a efectos de darle potestades a la CENACLAF de dictar instrucciones de carácter general para mejorar la efectividad del sistema. Incorporar nuevos sujetos obligados al actual elenco dispuesto por el artículo 13 de la Ley 19.574. K. Las personas físicas o jurídicas que participen en las operaciones de ventas, modificación, mediación y o intermediación de autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves. Sector que por alguna razón quedó fuera de la normativa y que sin embargo internacionalmente está vinculado a los riesgos, sobre todo de lavado de activos. Y las sociedades anónimas deportivas, creadas por la Ley 17.292 del 25 de enero de 2001. También prevemos crear un procedimiento similar al previsto para las PPP, Ley 18.786 y el artículo 22 del decreto número 17 del 2012. Y para el cannabis, Ley 19.172, decretos 120-2014, 372-2014 y 46-2015, para grandes inversiones inmobiliarias, tendientes a la acreditación del origen de los fondos y eventualmente de los beneficiarios finales. Esta tarea, esta verdadera debida diligencia intensiva en relación a las grandes inversiones inmobiliarias, por supuesto, a cargo de la propia CENACLAF, que es lo que ya estamos haciendo en relación a las inversiones de cannabis y a las participaciones públicos-privados e incluso a algunas grandes inversiones como la inversión en el Hotel San Rafael. Conclusiones. El lavado de activos como mal social y económico produce efectos nocivos en la economía, la sociedad y los gobiernos. Repercute en las decisiones empresariales, en el sistema financiero, contribuye a la economía informal y perjudica la reputación del país y de personas que intervienen de buena fe, exponiendo a la sociedad en su conjunto a los distintos delitos con los que se conecta. Delitos que, como todos sabemos, cada vez son más y seguramente la tendencia seguirá. La actualización normativa, el compromiso de los sujetos colaboradores y un control eficiente y efectivo por parte de las autoridades constituyen el pilar fundamental para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En suma, celebramos el valioso aporte del trabajo del doctor García, tomando sus propias expresiones y destacando la contribución que con este libro realiza, comillas, a este objeto de derecho tan novedoso y hacerlo un poco más comprensible para todos aquellos a quienes se les va a aplicar. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su presentación, muy amable. La verdad que con esas novedades que ya han tomado algún estado público, pero es bien importante el tema de esa regulación legal a favor de la CENACLAF para poder ordenar un poco sus actividades, que es un poco a veces el déficit de nivel administrativo y nivel legal, hay ahí alguna interferencia, así que es bien valioso eso y sería muy, muy bueno para poder ordenar esas deficiencias que puede llegar a tener, o por lo menos cuestionamientos. Muchas gracias de vuelta por su tiempo, y bueno, vamos a continuar un poco con el evento, y voy a proceder a comenzar la charla. Básicamente, vamos a hablar de las modificaciones introducidas al régimen de debida diligencia por la ley de urgente consideración, y ya alguna referencia hizo el doctor, plenamente de acuerdo con lo que él manifiesta, y es más, creo que ahora con un detalle concreto y específico de lo modificado, vamos a detectar fácilmente que quizás un análisis desprevenido de la normativa haga pensar a uno que se han distendido las cargas sobre sujetos colaboradores, pero ello claramente no es así, y el supuesto de distensión es muy concreto, muy específico, así que en realidad me parece importante detallar el análisis. Bueno,
Modificaciones introducidas al sistema de debida diligencia por la norma. Todos ustedes lo conocen, no voy a ahondar en la presentación concreta de la normativa que se ha sido modificada, del artículo 17. Tenemos allí los supuestos, les dejo por ahí el texto específico, pero me voy a tratar de concentrar directamente en ordenar un poco las modificaciones para poder hacer un análisis concreto del texto. Lo primero que tenemos que tener claro es esto, ¿no? Lo que modifica o la situación hipotética que maneja la norma refiere a una operación muy especial, muy concreta y con características muy especiales, ¿no? En caso de que no estemos exactamente en la operación en la cual la norma enmarca esa posibilidad, el sujeto colaborador o aquella persona que se enfrente al negocio no va a poder distender sus obligaciones dentro del marco de la ley integral, dentro del marco del decreto 379 o dentro del marco de las circulares que correspondan en caso de sean sujetos obligados financieros que no sean empresas de intermediación financiera. ¿Okay? Eso es el primer aspecto básico a tener en cuenta y ser claros. Yo resumo estas modificaciones en 4 ejes temáticos. Lo primero es el tema de la utilización de medios o instrumentos de pago electrónico emitidos por instituciones de intermediación financiera nacionales o extranjeras con ciertas características. En segundo lugar, la característica vinculada al concepto de valores y esos valores involucrados en un contrato de depósito. Para mí es muy claro eso, más allá de que pueda ser discutible o no, en eso trataré de ahondar y argumentar un poco más adelante. Otro de los ejes temáticos, básicamente, es a favor de quién están emitidos o acreditados esos fondos o esos valores. Allí vamos a ver un poco el concepto de cliente y de residencia que tienen incidencia en esta regulación, y para ir acotando el concepto resulta muy relevante. Y por último, básicamente, el concepto vinculado a las cuentas de origen o destino de los fondos, vinculado a las instituciones locales o a las instituciones extranjeras, pero que cumplen, radicadas en países que cumplen ciertos estándares internacionales específicos en materia de prevención. Comenzando un poco por el primer punto, cuando hablamos de la referencia a medios de pago electrónico, y aquí quizás quiero hacer un paréntesis para posteriormente avanzar, pero yo lo manifiesto abiertamente. Para mí, al ser una norma, la ley integral, que de cierta forma limita derechos de las personas que impacta o a quienes va dirigida, y la interpretación que tenemos que hacer del texto normativo es restrictiva. No podemos amplificar o extraer conclusiones analógicas del texto de la norma en cuanto sean normas que restringen derechos, muchos de ellos constitucionalmente protegidos, otros de forma legal. Entonces, en base a esa posición y en base a esa idea, siempre mi interpretación tiende a ser restrictivo con los conceptos que la ley aclara. Entonces, cuando hablamos de pagos electrónicos, en realidad tenemos una norma muy concreta, que es la ley 19.210, la ley de inclusión financiera, que tenemos una definición legal de lo que es un pago electrónico. Allí el artículo primero es el que regula este concepto, y a eso nos debemos atener. Cuando hablamos de pago electrónico estamos hablando de ese artículo y de esa norma. También seguramente no lo he tenido oportunidad de verlo escrito por allí, pero evidentemente el dinero electrónico, que está contenido en el artículo 2 también de la ley de inclusión financiera, sea un concepto asimilable o admisible en referencia al concepto de pago electrónico. Y bueno, posteriormente cualquier otra circunstancia, cualquier otro medio de pago que tenga las características allí descritas, ya sea conceptualmente en el artículo 1 o en el 2, también podrá ser considerado el concepto específico que está contenido en la norma, ¿no? O sea que estamos hablando de pagos electrónicos, y los pagos electrónicos nos debemos referir a estos dos artículos y a esta regulación nacional que tenemos. En cuanto al concepto de valores, bueno, el concepto de valores
está regulado en la ley 18.627 en el artículo 13. Ese es el concepto que debemos tener vinculado a valores. Tenemos algunas normas a nivel administrativo, básicamente aquellas que regulan el mercado de valores en los sujetos obligados del sector financiero. Allí también tenemos alguna regulación concreta, pero cuando vamos a una especificación técnica, debemos asignar el concepto de valores regulado por nuestra ley de mercado de valores 18.627. Cualquier otra circunstancia que no refiera a estos dos conceptos específicos está excluido de la presunción simple que el doctor Chediak había manifestado a favor de los sujetos colaboradores. Esa es la primera conclusión básica, pero desde el punto de vista técnico me parece que es relevante, no suponer que cualquier otro medio de pago de concreción del negocio está abarcado. Por el contrario, cualquier otro medio de pago o de concreción del negocio está plenamente excluido. Cuando hablamos de los valores, yo les marcaba por allí que tenemos otro concepto que está vinculado a valores depositados. Por mi parte, y obviamente que puede ser opinable, yo creo que cuando hablamos de valores tenemos que estar hablando de aquellos valores que están sometidos a un contrato de depósito con las características que tiene la definición del contrato de depósito. No estamos, hay muchos supuestos donde los valores no están sometidos a un contrato de depósito, pero están en manos de un tercero en alguna de otra forma. No estaríamos dentro de la norma si no estuviéramos con un valor que estuviera sometido a un contrato de depósito, y además el contrato de depósito debe estar vinculado a una institución de intermediación financiera. Y cuando hablamos de institución de intermediación financiera, solamente vamos a poder hablar aquellas que, por normativa Banco Centralista, están expresamente posibilitadas de recibir depósitos. ¿Está bien? Hay algunas que no lo están. Entonces, en realidad, no estamos hablando de esos valores en sujetos obligados que no pueden recibir depósitos, no es un supuesto abarcado por la norma. Entonces, como vamos viendo, si bien la primera impresión pareciera que está habilitado o está distendida de la debida diligencia en cualquier operación de estas circunstancias, no es tan así y el concepto es mucho más restringido. La norma aclara y bien colabora en facilitar un cúmulo importante del mercado nacional, y facilita y agiliza eso. No es una norma permisiva intrínsecamente, sino que en realidad tiene muchos aristas técnicos que delimitan y restringen claramente su aplicación. A ver, esto era un poco lo que yo les decía. Simplemente estamos hablando de instituciones financieras que puedan recibir depósitos, no de otras. En cuanto al sujeto, la operación y la forma de pago, disculpen, tienen que estar vinculadas a un sujeto determinado, ¿no? La norma es muy clara en eso. Estamos hablando que el medio de pago, ya sea el electrónico o los valores, deben ser emitidos. Estamos hablando ahí en ese caso de que un banco, por ejemplo, emite una letra de cambio nominada a favor del comprador de una operación inmobiliaria. La emisión tiene que estar directamente a una persona, cuando es algo que es activo de parte de la institución de intermediación financiera, o por el otro lado, debe estar acreditada a nombre de la parte que propone el instrumento de pago. Básicamente, si estamos hablando de una cuenta bancaria o asimilados, el titular de la cuenta bancaria, de la cual se transfiere el dinero, tiene que ser el proponente del medio de pago y básicamente tiene que ser la parte compradora en ese negocio. Lo cual nos va a llevar a las complejidades prácticas que esta circunstancia tiene. Además, y ya no queriendo salir de esta situación, tenemos que ver que el cliente, concepto, por ejemplo, definido en el decreto 379, artículo 3, concepto de cliente que no está definido en la ley integral, sí lo define el marco del decreto 379 y en alguna de las regulaciones de los sujetos obligados financieros también está definido. Debemos estar atentos a ese concepto específico de qué entendemos por cliente. Debe ser una persona residente o una persona, si es no residente, debe ser residente de algún estado o de alguna jurisdicción que cumpla los estándares internacionales en materia de prevención. Otro concepto también que tenemos que tratar de bajar a tierra. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estados que cumplan con estándares internacionales? Por allí tenemos alguna pista. Por ejemplo, el artículo 13 del decreto 379 nos establece que aquellas
listados emitidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se considera, a vía de ejemplo, un organismo que fija estándares, así que por allí tendremos que ir a los estándares fijados, por ejemplo, por las Naciones Unidas, vinculados a PLAFS, para poder definir si estamos frente a una jurisdicción que cumple con los estándares o que no cumple. Distinto es, por ejemplo, a nivel Gafi, podría ser cuestionable si lo que establece Gafi es un estándar internacional en materia de PLAF. Pareciera que sí, pero es difícil asimilar a Gafi a las Naciones Unidas, o por lo menos desde mi punto de vista es algo complejo de hacer, y por allí quizás podamos tener alguna interpretación, o podrá haber cuestiones disímiles de cómo analizarlo. A ver, en cuanto a esta situación que estábamos analizando, son dos situaciones diversas. Primero debemos saber respecto del sujeto, respecto al cual se emita o acreditan las operaciones, y por segundo la residencia del sujeto. Voy a pasar un poco a analizar estas dos circunstancias concretas porque me parece que son relevantes. En cuanto al sujeto al cual está acreditado o al cual se emite el medio de pago, sea el electrónico o los valores, ya ahondé un poquito, básicamente es esto, ¿no? Que el medio de pago debe estar emitido, una letra de cambio, cualquier otro título, a favor del comprador, por ejemplo, en una operación inmobiliaria, o debe estar acreditado ya sea en una cuenta corriente o en algún tipo de cuenta que esté nominada, y el titular sea la persona que participa en la operación concreta. Aquí el caso de la operación bancaria, y el primer problema que se nos plantea es básicamente con operaciones con múltiples medios de pago de distintas personas. Aquí tenemos claramente, y es muy habitual, que en una operación inmobiliaria el dinero para el cual se paga puede estar emitido por distintas letras de distintas personas. Y pensemos en situaciones normales, donde quizás algún familiar colabore con la compra de algún inmueble y también se emita una letra de esa persona, y a su vez también haya un poco de dinero de quien adquiere, y así haya múltiples partes, pero que en realidad la parte compradora sea única. Allí vamos a tener un problema de que los medios de pago no están nominados de la parte que concreta la operación, específicamente. Va a haber un conflicto allí que tenemos que analizar como sujetos vinculados al sistema de cómo lo vamos a resolver, pero va a ser planteado. Allí la norma nos dice, de alguna forma, que tengamos que hacer la debida diligencia tanto de quien sea el comprador, concretamente, y esté emitido ese medio de pago, como de quien sea un tercero que no participe concretamente de la operación, pero que provea fondos para poder concretar esa operación. Eso puede ser un poco, no cuestionable, pero sí de interpretaciones distintas, por aquello que les comentaba del concepto de cliente. Nosotros realmente estamos como sujetos obligados, vinculados a un cliente que está definido en el decreto 379 y en algunas de las normas administrativas del Banco Central. Entonces, allí, evidentemente, quien provee fondos no es un cliente del sujeto obligado, es un tercero que aporta fondos, y frente a eso, asumir que el sujeto obligado tenga una obligación de detectar el origen de esos fondos, hay una distancia técnica un poco discutible, pero que debemos ser cautos, y evidentemente que en base a un análisis de riesgo reputacional y ya de riesgo un poco más importante, sería lo más conveniente poder hacerlo, pero en realidad la obligación legal que allí exista es de algún punto de vista discutible su alcance, y ahí puede haber alguna discrepancia que quizás sea bueno definir. Disculpen, estoy a dos computadoras y se me pasa. Bueno, en cuanto a la referencia a los valores que hayan sido acreditados a nombre de las personas que realiza el pago, obviamente que estamos limitados a la persona que hace el pago, ¿no? No a quien lo recibe, no estamos pensando en el vendedor, estamos pensando en el comprador. Entonces, aquí, básicamente, con estas, lo mismo pasa en las transferencias, las múltiples transferencias bancarias, cuando las transferencias proceden de cuentas que no están vinculadas a quien hace la compra concreta, de terceros que no son el cliente y que no son quien compra. También podemos tener problemas con la multititularidad de las distintas cuentas. O sea, si realmente nosotros tenemos una cuenta a nombre del comprador, que es de donde sale el dinero, pero esa cuenta en realidad no es exclusiva del comprador, sino que tiene pluralidad de titulares, también tenemos un conflicto, por lo menos una situación para analizar desde ese punto de vista,
básicamente es qué hacemos con los otros titulares de la cuenta, cómo como sujetos obligados vamos a analizar ese origen de fondos y qué es lo que tenemos que hacer. Y si podemos allí, en realidad, considerar que estamos dentro de la excepción establecida por las modificaciones, o si realmente estamos pensando que, al no ser estrictamente lo que estamos abarcados, debiéramos salir del sistema de la excepción, ir al sistema general de debida diligencia, dependiendo del análisis de riesgo y que hagamos y de las diligencias que hagamos como sujeto obligado. Ahí se presenta este conflicto y ahí tenemos que analizar esto, ¿no? Realmente a mí me genera dudas de si en caso de que haya que el pago no sea realizado estrictamente por dinero emitido a favor del comprador, sino que haya terceras personas que participen del pago, o en caso de que las transferencias se hagan desde cuentas en que haya pluralidad de titulares, entre que uno de ellos sea el sujeto de pago, me genera la duda de si realmente podemos incorporarnos o no dentro de la excepción establecida por la ley de urgente consideración. Y esos son un poco los puntos que habrá que ir dilucidando, que habrá que ir analizando y habrá que ir definiendo. Yo sí tengo mi posición, creo que ya he publicado un artículo en la última revista CADE que analizo el tema y bueno, por allí expongo, pero es simplemente una opinión, trato de aplicarle el mayor rigor que puedo y con la capacidad que tengo simplemente para ello, pero evidentemente podrá haber otras interpretaciones y habrá personas que generarán mucho más información sobre este aspecto. Pero ahí están un poco los problemas que yo veo vinculados a este aspecto. En cuanto al tema de la residencia y que el sujeto sea residente o no residente, bueno, allí el conflicto que yo veo, tenemos que ver el concepto de residencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de residencia? Hoy tenemos una residencia, concepto de residencia migratoria, tenemos un concepto de residencia fiscal, tenemos un concepto de residencia del Código Civil, básicamente civil, y allí tenemos un conflicto, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de clientes residentes o no residentes? Que se transmite y todo esto se traslada a las discusiones que tengamos de beneficiarios finales y toda esta normativa que tenemos, que también hay un concepto ahí que tenemos que aclarar. Yo en el libro expresamente relevo esta circunstancia y tomo básicamente opinión sobre lo que estamos hablando es de la residencia civil, porque es la única que se podría aplicar. El concepto de residencia tributaria es muy específico, es expreso del derecho tributario, lo mismo que la residencia del concepto migratorio. Entonces, cuando hablamos de residencia a nivel previsión de lavado de activos, y aquí vuelvo a lo mismo, es una opinión personal sobre la cual seguramente sea muy discutible y puedan haber opiniones encontradas, estamos hablando de la residencia del Código Civil. Eso es un cliente residente a los efectos de los operadores del sistema de prevención de lavado de activos. No generemos confusiones ni hagamos analogía por circunstancias, o no nos sintamos que si una persona tiene residencia tributaria en Uruguay, ese va a ser un sujeto residente local y pensemos que ahí estamos involucrados o no en la normativa. Allí tenemos que estar atentos también y allí tenemos que pensar la situación concreta, lo cual nos lleva de vuelta al principio de la conversación. Y es que en realidad el concepto expreso de que está abarcado por la distensión generada por la LUC es muy específico, es restringido, técnicamente restringido, y claramente se aplica a circunstancias específicas que debemos ser cautos al analizarlo. El concepto de las instituciones de intermediación financiera y las cuentas de origen y destino de los fondos o de los valores, estamos hablando de instituciones de intermediación financiera, expresamente ese concepto. Hay un concepto técnico, jurídico, normativo sobre qué es una institución de intermediación financiera y no cualquier agente posible que capta valores o que capta dinero es una empresa, institución de intermediación financiera. Exclusivamente nos estamos refiriendo a este tipo de entidades específicamente reguladas. No es un cambio, no es un agente de valores, son empresa, institución financiera, concretamente. Norma técnica que nos define de qué estamos hablando. Y bueno, evidentemente son aquellas que efectúan y que desempeñan su actividad a nivel local, o aquellas que, si es una transferencia desde el exterior hacia el Uruguay, básicamente tienen que estar en una jurisdicción que cumpla con estos estándares internacionales. Vuelvo a lo mismo, concepto indeterminado, esto de los estándares jurídicos internacionales, que a mi modo de ver, tenemos alguna referencia normativa para poder ir afinando ese concepto, que creo es el artículo 13 del decreto 379, que nos remite a alguna decisión del Consejo de Naciones Unidas, y a partir de allí, o asimilados, también nos dice el decreto, a partir de allí debiéramos ver qué es un asimilado a las Naciones Unidas, qué es un asimilado al Consejo, y de ahí para abajo, bueno, toda la gama de interpretaciones que podamos llegar a hacer para poder llegar a esta otra circunstancia, que es que el sujeto
la empresa de intermediación financiera, que debe ser un asimilado en la jurisdicción, evidentemente, ¿no? Debe ser por lo menos un símil al concepto técnico que nosotros tenemos en Uruguay de empresa de institución financiera, por aquello de por lo menos que tenga una similitud, que no sea cualquier entidad la que remita los fondos, sino que realmente tiene que ser una empresa de institución financiera. Y el lugar de residencia o de ejecución de sus actividades deberá estar con estos estándares. Ahí tenemos que afinar un poco para llegar a ver qué es que se cumplan estos estándares internacionales y bajar a tierra este concepto. Pero si las restricciones que ya les voy comentando no son pocas, la propia norma nos establece muchas restricciones para poder aplicar esta circunstancia. Allí la norma tiene por lo menos a mi criterio, algún defecto, que la norma hace remisiones al propio decreto 379, lo cual, desde el punto de vista de la técnica legislativa, quizás tenga algún déficit, porque mañana bastará que el decreto se modifique vía administrativa para que la norma quede incongruente o haya que, de alguna forma, generar ese conflicto. La norma va a referir a algo que puede ser mucho más modificable a nivel administrativo y distinto. Bueno, esa es una cuestión de técnica que quizás en algún momento se pueda referir y corregir. Pero bueno, la propia norma también nos establece las excepciones, pasándolas en limpio y no haciendo referencias a las normas. Estamos hablando de que yo como sujeto colaborador no voy a poder aplicar esta excepción en caso de que esté frente a una persona políticamente expuesta. No voy a poder aplicar esta distensión en caso de que la operación en la que estoy enfrentado, más allá del cliente, me parezca inusual o sospechosa, de acuerdo a la definición que establece la ley en su artículo 12, la clásica definición de operación sospechosa o inusual. Después no voy a poder aplicar esto en específico para el sector no financiero, porque la ley me remite a excepciones concretas del sector no financiero, y ahí es donde hace la remisión al decreto 379, en aquellos casos en que, si soy un sujeto obligado no financiero, tengo que aplicar debida diligencia intensificada, allí me remite el artículo 13. En caso de que yo sea un sujeto obligado no financiero y específicamente del sector de abogados, escribanos y contadores, cuando vaya a hacer la debida diligencia, el cliente se niegue en algún momento de ese proceso a otorgar la información que yo solicite, no voy a poder realizar esta excepción. O sea que si yo, por más que esté frente a una operación que se realice con transferencias bancarias, si yo al momento de hacer la debida diligencia del conocimiento del cliente y de demás circunstancias exigidas, tengo una omisión, el propio decreto 379 y la propia ley me impiden aplicar la distinción establecida y me hacen necesario ir a una debida diligencia intensificada. Allí tenemos otra circunstancia que nos inhibe de aplicar la excepción. En base a todo esto, yo considero, y bueno, antes de entrar a esto, quizás esas referencias específicas al sector no estuvo afortunada también, quizás haya otros sectores que estén en la misma circunstancia, porque para el sector inmobiliario, esa circunstancia de la negativa no está regulada en el decreto 379, y hoy, si vamos a la ley, esa circunstancia les permitiría aplicar una debida diligencia distendida, pero no al escribano actuante. Ahí vamos teniendo esas pequeñas incongruencias que debiéramos tratar de pulir y mejorar para poder hacer un sistema coherente, porque evidentemente no es la idea del legislador que en un mismo caso un escribano sí esté obligado y una inmobiliaria no esté obligada. Allí hay cuestiones bueno, que se van a ir seguramente mejorando en el tiempo, pero es una realidad técnica hoy como están reguladas las normas. Y bueno, un poco, no a modo de conclusión, pero sí como resumen un poco de lo que vamos viendo, y ya vamos reiterando, evidentemente la modificación no es algo que al país y a nivel de análisis de evaluación país sea una modificación de nuestra ley integral importante en cuanto a la debida diligencia. Claramente es un pequeño ajuste dentro de un sistema mucho más amplio, que vamos a analizar posteriormente, que está muy restringido, que está muy acotado y técnicamente muy limitado. Si bien es bien valioso para un montón de operadores y es bien valioso para poder dinamizar un sector que a veces tenía o generaba estos obstáculos que impedían generar negocios y mover un poco esa circunstancia que no es menor, y bueno, el justo equilibrio es donde el legislador habitualmente tiene que encontrar el fiel de la balanza. Entonces, un poco llegando a eso,
Sí les digo que en realidad esta norma no nos distiende como sujetos obligados para nada, sí nos da la libertad en ciertas circunstancias específicas de poder aplicarla, y eso es bienvenido, por lo menos desde mi punto de vista. Lejos estamos de con esto estar sujetos a una eventual objeción por parte de los evaluadores sobre el incumplimiento de las recomendaciones 1, que es la evaluación de riesgos, 10, que es la diligencia del sector financiero, 22, que es la del sector no financiero. Yo creo que aquí hay muy buenos argumentos para defender la validez técnica de estas modificaciones. También es digno reconocer que el texto primario fue muy mejorado y muy ajustado después de la discusión y después de las discusiones que tuvieron también mucha presencia en los medios. O sea, me parece que todo eso enriqueció mucho y que realmente salimos con una norma superior a nivel técnico y superior a nivel de evaluación técnica por parte de Gaspilat, la próxima que se nos evalúe, y con muy buenos argumentos para protegerlo. Pero en realidad no es simplemente esto. Nosotros tenemos que ver esta norma en el conglomerado de lo que es la regulación de la diligencia en nuestra ley integral, que es un poco lo que les voy a comentar ahora. Nosotros en la ley integral, básicamente tenemos del artículo 14 al artículo 18 que regula el sistema elegido por nuestro país de debida diligencia. Es un sistema que ya fue evaluado, que ya fue sujeto a evaluación mutua y que no ha tenido críticas. Nuestro sistema se adecúa a las recomendaciones internacionales y así ha sido aceptado directamente en la última evaluación, fecha de enero del 2020. Este sistema, en general, que regula el sistema país de debida diligencia, que básicamente son las decisiones país sobre las recomendaciones realizadas por GAFE, implica la toma de decisiones sobre qué queremos solicitarle a los sujetos obligados y qué no queremos solicitar a los sujetos obligados, que para mí es bien importante para definir, incluso para interpretar las normas a nivel reglamentario. Tenemos básicamente una primera norma, que es el artículo 14, que lo primero que me dice es que yo como sujeto obligado, cuando tengo sospechas de lavado, o yo tengo dudas sobre la veracidad o la suficiencia de los datos de conocimiento del cliente, yo tengo que aplicar la debida diligencia del artículo 15, que básicamente no es la simplificada. ¿Está bien? Entonces, que el primer elemento es este. Como sujeto obligado frente a una sospecha o duda sobre la veracidad de la actividad, la ley me impone no aplicar una debida diligencia simplificada. Ya tenemos la primera norma que nos impacta directamente como sujetos obligados. Básicamente, ¿qué es lo que me establece? Bueno, yo tengo que implementar. El artículo 15 me exige implementar un sistema interno de conocimiento de mis clientes, básicamente un manual de procedimiento, o por lo menos algún proceso interno criterioso, razonable, ajustado a la actividad específica del sujeto obligado, al sector específico del sujeto obligado, concreto, que así lo establezca. Debo conocer a mi cliente, debo conocer al beneficiario final de toda la operación, debo conocer el volumen de ingresos de mi cliente, no puedo excluirme de esta circunstancia, está establecido en el artículo 15, es una obligación concreta, en caso de que yo tenga sospechas o en caso de que yo tenga dudas sobre la veracidad de la información provista. ¿No? En este caso yo debo, en base a ese análisis y una evaluación de riesgos que estoy absolutamente obligado a realizar, ver si realmente no estoy obligado a aplicar un artículo 15, lo cual me inhibe de ir al artículo 17 y me obliga a estar en el artículo 15. Pero básicamente también el artículo 16 básicamente me pide realizar el análisis de riesgo. Yo no puedo evitar, por más que sea un sujeto vinculado a una operación de las cuales ha sido incluida el artículo 17 por la ley de urgente consideración, no puedo omitir el análisis de riesgo de ese cliente. Esta obligación sigue vigente y sigue vigente que yo tenga que analizar el riesgo cliente en base a los criterios que yo haya adoptado como sujeto obligado. Ustedes saben que el análisis de riesgos no está predeterminado en las normas, que es una cuestión artesanal. Existen métodos que no son tan artesanales y que nos dan cierto rigor para poder hacerlo, pero en definitiva yo tengo que hacer mi matriz de riesgos dependiendo de mi actividad. En base a esa matriz de riesgos, si el riesgo que me da es alto, no voy a poder ir por la excepción o por la distensión del artículo 17 en sus 3 numerales agregados. Otro aspecto que me inhibiría poder aplicar la modificación. Pero también, cuando vamos específicamente a la regulación de la debida diligencia simplificada, yo tengo excepciones a la aplicación de la debida diligencia. El artículo 17, que me establece la regulación básica de la debida diligencia simplificada, también se complementa con el artículo 18, que claramente me establece situaciones en las cuales, si bien yo puedo estar en debida diligencia simplificada, me tengo que excluir de ella
por distintos motivos, que la propia ley ya lo establece. Básicamente es que cuando los sujetos obligados, más allá de la evaluación de riesgos que hicieron, cuando se enfrenten a la operación o estén en conocimiento de esa operación, verifiquen que en realidad no es una operación de riesgo bajo, no puedo aplicar debida diligencia simplificada, más allá que esté en una de las situaciones previstas por la modificación. Primera excepción también de la propia debida diligencia simplificada. Segunda regulación específica de la debida diligencia simplificada. Cuando la operación a realizar no es congruente con el riesgo que yo evalué del cliente y de la operación concreta, tampoco puedo aplicar debida diligencia simplificada y tampoco puedo aplicar el artículo 17 con las modificaciones introducidas. Voy a tener que ir a la común o voy a tener que ir a la intensificada si el riesgo lo amerita. Pero no voy a poder aplicar la excepción. Cuando yo hago un seguimiento continuo del cliente y detecte alguna operativa sospechosa, inusual, y ese cliente haya operado distinto, lo que va a impactar también en mi análisis de riesgos, tampoco puedo aplicar debida diligencia simplificada y tampoco voy a poder aplicar la modificación introducida. Como vemos, la modificación tiene muchas limitaciones a nivel técnico y a nivel sistema, a nivel sistémico, a nivel sistema de debida diligencia adoptado por Uruguay en el sistema de debida diligencia. Así que en realidad, por allí, en realidad creo que está acotado el contexto, el texto y el contexto de la modificación introducida y las posibilidades que los sujetos obligados tengamos o no respecto de la aplicación práctica del mismo en los hechos. Básicamente la debida diligencia simplificada, ahí les dejo el contenido, está regulado por la ley integral, nos exonera de la identificación del origen de fondos, básicamente es eso, esa es la importancia práctica de la modificación y a dónde vamos apuntados, pero no me inhibe tener que hacer este otro resto de contenido que sí establece la ley. A nivel de personas jurídicas, bueno, por allí alguna regulación, también la debida diligencia simplificada, increíblemente me exige, respecto a un cliente persona física, conocer su estructura de propiedad y control, lo cual es hasta más ambicioso que conocer al beneficiario final en ciertos aspectos, lo cual no es muy congruente con esta distensión un poco de la información que debemos obtener del cliente, pero bueno, es lo que está establecido en la ley y allí debemos aplicarlo, pero yo en caso de una debida diligencia simplificada, debiera conocer la estructura de propiedad y control de la empresa. Quizás en la práctica debiera salirme de una operación concreta de la debida diligencia simplificada y estar en una diligencia común, porque voy a tener un poco menos de exigencia a nivel societario, simplemente identificando al beneficiario final, si estoy en la común, y estoy un poco más complicado en la debida diligencia simplificada por cómo está redactada la norma. Vayamos a conocer la estructura de propiedad y control de alguna persona jurídica del exterior compleja. Pero así son las normas, hoy. Alguna jurisprudencia vinculada a la debida diligencia, bueno, básicamente tenemos esta famosa sentencia de la doctora Larrié, vinculada al caso de un escribano, hasta dónde podemos ir y hasta dónde no podemos ir, tenemos las normas, tenemos que conocerlas. Evidentemente, ya a nivel jurisprudencial está tomando un poco forma esta corriente, ya a nivel evidentemente represivo y análisis vinculado a los delitos de asistencia, que son los delitos que vinculan prácticamente a los sujetos obligados, es donde podemos estar. Evidentemente también podrá haber un delito de contribución o de transferencia o de recepción, pero bueno, no sería lo usual en el caso de los asesores, básicamente, pero bueno, allí un poco el estándar penal, no es el estándar administrativo, es el estándar penal que se va formando a nivel de responsabilidad de los sujetos obligados en su actividad vinculada a esto. Por último, y aquí también es importante resaltarlo, la ley de urgente consideración también ha tenido modificaciones en el sistema de inclusión financiera, principalmente el tema de dinero en efectivo. Y esto impacta un poco las modificaciones que vamos viendo, porque si bien nos sentimos cómodos de que una operación por transferencia bancaria, donde el titular sea el comprador, estaríamos claramente en un caso de los excluidos y podríamos aplicar una debida diligencia simplificada. Por otro lado, tenemos que ahora podemos realizar pagos con dinero en efectivo hasta
aproximadamente unos $108.000, dependiendo del tipo de cambio del día. Por ejemplo, en el sector no financiero, cualquier operación de pago al contado debe aplicarse una vía de vigencia intensificada. O sea que si tenemos una operación de compraventa de un inmueble en efectivo de $50.000, esa operación a los sujetos obligados nos implica una vía de vigencia intensificada, por más que una operación por monto superior con una transferencia bancaria sea simplificada. Debemos ser muy cautos y específicamente tenemos normas concretas, por lo menos en el sector no financiero, donde el pago en efectivo, en el sector inmobiliario, en el sector contadores y escribanos, expresamente es, no importa el monto, de vía de vigencia intensificada. Así que, por ese otro lado, debemos ser muy cautos en este tipo de circunstancias, que si bien también parece que está habilitado y que legalmente se puede pagar, si bien legalmente se puede pagar en efectivo, esto no implica que nosotros como sujetos obligados, eventualmente, la operación en efectivo para nosotros es una operación de riesgo alto, que implica una vía de vigencia intensificada. Y ahí tenemos, no una incoherencia, en la realidad las normas son coherentes, pero tenemos que hacer el link de las dos situaciones diferentes. La operación contado hoy, para el sujeto obligado, para el escribano actuante, para quien sea, para el rematador, es una situación compleja que está habilitada por norma y que debemos ser cautos al analizarlo. Bueno, hasta aquí, por aquí les dejo la presentación. La presentación va a estar colgada en el canal de YouTube, quien quiera repasarla, por allí también tiene los slides. Por aquí voy poniendo punto final, increíblemente, llegando en hora y todo. Le agradezco al doctor Chediak la gentileza de haber podido participar de toda la charla y de continuar allí, pese a su agenda apretada. Les agradezco a todos los participantes por bueno, compartir esto y estar un rato analizando estos temas. Para mí de gran interés, para muchos otros de ustedes también, pero que a veces son complejos de entender y difíciles de profundizar, pero me parece que son los lugares donde debemos charlar de ellos y donde debemos darle el rigor que corresponde para poder estar un poco más cómodos en la aplicación práctica de esto y en la situación y sacar la ansiedad al ejercicio, más que nada de los sujetos que están involucrados con el sistema de algún lado, ya sean oficiales de cumplimiento, sujetos obligados o ellos, por lo menos conocer los marcos y tratar de aclarar esos marcos nos arroja por lo menos poder tomar decisiones con conciencia, que es bien valioso y es un poco lo que nos va marcando, digamos, el juego y el partido para adelante. Así que bueno, sin otros preámbulos, doy por finalizada esta charla, les agradezco mucho y espero a quienes estén contentos o les haya gustado que participen en las próximas que vamos a ir haciendo 2 jueves más para adelante. Gracias a todos, buenos días.